Hace pocos días el señor Héctor Riveros, columnista de Blue Radio, abogado y hasta hace poco candidato a ser magistrado de la Corte Constitucional, hágame el favor, trinó lo siguiente: lo que desvirtúa la presunción de inocencia no es la sentencia, sino las pruebas que conducen a ella. Cuando una persona tiene pruebas en contra, se ve obligada a desvirtuarla, mientras no haya pruebas en su contra. En cambio, se presume su inocencia. Hágame el favor. Este señor quiere cambiar los preceptos constitucionales, registrados no solo en la Constitución política, sino que también en los diferentes tratados y pactos ratificados por el Estado colombiano, que protegen de manera ostensible e inalienable la presunción de inocencia. Entonces, no puede un abogado y menos un candidato a la Corte Constitucional manifestar que la presunción de inocencia se termina cuando hay pruebas en su contra. Y es que la presunción de inocencia consiste en que un Estado social de derecho como el colombiano, a una persona se le debe considerar y tratar como inocente hasta que no quede en firme una decisión judicial en su contra. Y esto no está sentado o inventado por mí o lo encontré en un blog sin fundamento. Esto está plasmado en diferentes tratados, como lo mencioné anteriormente, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 11 establece: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el numeral 2 del artículo 14 lo siguiente: toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también es clara en contemplar en su artículo 8, numeral 2, que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Y como si fuera poco, la presunción de inocencia es una garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso, reconocida en el artículo 29 de la Constitución Política, que al tenor dice: toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Y por supuesto, el Código de Procedimiento Penal colombiano insiste en esta garantía, cuando en su artículo 7 indica que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Y la presunción de inocencia opera en todos los ámbitos del derecho, es decir, no solo en el penal, también en el derecho administrativo, en el derecho sancionatorio, en el derecho de policía, en el derecho civil, entre otros. En conclusión, la presunción de inocencia no tiene ninguna relación con las pruebas, ni con su cantidad, ni quién deba presentarlas. Mejor dicho, no existe un solo elemento que permita justificar la afirmación hecha por el abogado Héctor Riveros con respecto a que cuando una persona tiene pruebas en su contra, se ve obligada a desvirtuarlas, ya que si bien un ciudadano envuelto en un proceso judicial siempre puede aportar pruebas para acreditar su inocencia, no existe ninguna norma que le establezca ese deber, so pena de ser condenado. No obstante, cuando hay evidencia que su acusador cuenta con elementos que se constituyen en pruebas, es técnicamente aconsejable o es deber suyo que aporte pruebas que desvirtúen las pruebas presentadas u orienten al juez a tomar decisión basada en la certeza de las mismas pruebas. Ahora bien, el juez debe tener un convencimiento pleno más allá de toda duda para considerar cierto un hecho, es decir, que para acreditar la responsabilidad penal, las pruebas que en este caso presenta la Fiscalía deben ofrecer certeza, pero nada tiene que ver con que sea el mismo ciudadano que debe demostrar con pruebas que es inocente, ya que la presunción de inocencia es de derecho, no de hecho. Por tanto, no admite prueba en contrario, es decir, no admite prueba en contrario porque lo que se debe probar es su culpabilidad, no la inocencia. En otras palabras, y como lo ha mencionado la Corte Constitucional, las presunciones iuris et de iure son las que no admiten prueba en contrario, y cuando se analiza bien cuál es el propósito de las presunciones, es factible llegar a la conclusión que las presunciones no son medio de prueba, sino que más bien son un razonamiento orientado a eximir de la prueba. Se podría decir en suma que las presunciones no son un medio de prueba, pero sí tienen que ver con la verdad procesal, porque siempre se debe garantizar la presunción de inocencia hasta que se produzca una sentencia o fallo que condene a la persona, y por ende la presunción de inocencia está segura hasta que no exista una decisión de un juez
en contra de un ciudadano, y esto no admite duda alguna. Y nada tiene que ver con las pruebas que se presenten, sea 1, 1000 o 10.000. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.